Hola, soy Junior de Bifuncional. En este video vamos a instalar Nextcloud con MariaDB dentro de CasaOS. Vamos a hacerlo paso a paso, desde cero, y al final lo vamos a conectar desde el celular dentro de nuestra red. Si todavía no viste el video de instalación de CasaOS en Windows, te lo recomiendo verlo primero, está relacionado con todo esto. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de instalar Nextcloud, vamos a preparar correctamente la red de WSL. Esto es importante porque si utilizamos una configuración anterior, algunas aplicaciones pueden funcionar de forma inestable. Por eso, si ya tenías CasaOS instalado, antes de este paso lo recomendado es hacer una instalación limpia. No es porque esté mal instalado, es simplemente para evitar conflictos de red y empezar desde una configuración estable. Como primer paso, entonces vamos a desinstalar CasaOS. Para ello, yo tengo acá los comandos. Estamos acá en la terminal y ejecutamos la desinstalación de CasaOS. Tenemos este comando. Nos pide la contraseña, en mi caso 1234. Nos va a pedir si queremos borrar todos los contenedores, decimos que sí. Luego si todas las imágenes también. Y los datos de la aplicación para tener una aplicación, digamos, limpia, una instalación limpia. Bien. Una vez se haya desinstalado, vamos a configurar lo que es nuestra red de Windows. Para esto vamos a utilizar este comando, vemos así tal cual, y acá mismo le damos un más y vamos a estar dentro de la PowerShell. Es muy importante que estemos dentro de Windows PowerShell. Acá pegamos ese comando, que no es más que nos inserta una variable para cuando inicie nuestro WSL tome la IP de nuestra computadora. Digamos que hace como un espejo de nuestra computadora en cuanto a la red. Presionamos Enter. Ahí ya estaría. Y como próximo paso vamos a reiniciar nuestro WSL, o sea nuestro Ubuntu, mediante este comando. Como ven, ahí ya se cerró. Ahora volvemos a iniciarlo. Venimos acá mismo. Vamos a esta pestaña y vamos a Ubuntu. Bien. Una vez que estamos dentro, vamos como próximo paso a instalar CasaOS. Para esto vamos a utilizar este comando. Hacemos Enter, nos pide contraseña y esperamos que termine. Bien, una vez haya terminado, vamos al próximo paso, que sería iniciar nuestro CasaOS. Para esto vamos a utilizar esta dirección IP. Como ven, el puerto sería el 81. Ya como ven también acá hay un cambio de IP. Antes era 172.0 o algo así. Y ya nos tomó la IP de nuestra PC. ¿Cómo saber la IP de nuestra PC? Venimos a PowerShell. Colocamos ipconfig. Y acá nos va a dar los datos. Venimos acá a IP4 y vemos que es 192, 168, 166 en mi caso. Ustedes tienen que fijarse en el caso de ustedes cómo sería. Van al adaptador Ethernet y la encuentran acá. Bien, una vez hecho esto, vamos a nuestro navegador. Y acá colocamos localhost 2.81. ¿Por qué localhost? Porque acá estamos tomando la IP local de nuestra computadora. Si estuviéramos desde otro dispositivo, sí tendríamos que colocar la IP que nos muestra, porque estaríamos haciendo desde otro dispositivo hacia esta computadora. Que así era como lo hacíamos antiguamente cuando instalábamos de cero CasaOS, que cuando tú lo instalas sin modificar esta parte de la red, esta máquina virtual trabaja digamos dentro de su propio contenedor, no sale de ahí, no tiene acceso a la computadora con Windows como tal. Entonces, para acceder a ella tendríamos que utilizar su IP y el puerto. Al nosotros ya juntarlos, digamos de alguna forma, estas dos red para que sea una sola, ya trabajaríamos con localhost. Pero cada vez que trabajemos desde otro dispositivo, incluso en la misma red, vamos a utilizar la IP de la computadora. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo entiendan, pero básicamente es por eso. Entonces colocamos localhost 2.81 y presionamos Enter. Y como ven, entramos tranquilamente.
Vamos a iniciar. Acá exactamente lo mismo. Colocamos usuario y contraseña. Vamos a aceptar. Ahora, como paso número 3, vamos a instalar MariaDB desde la tienda de CasaOS, ya que MariaDB sería la base de datos de Nextcloud, la cual se va a encargar de guardar los usuarios, los permisos, las configuraciones, y los archivos como fotos o videos se guardarán aparte en el almacenamiento. Vamos a App Store. Creo MariaDB. Le damos a instalar. Es importante guardar estos datos, ya que lo vamos a necesitar más adelante. Si son usuarios un poco más avanzados y saben cómo cambiarlo, les recomiendo que lo hagan. Pero yo de momento lo voy a dejar así tal cual, así se facilita un poco el tutorial. Y le damos siguiente. Bien, una vez haya instalado MariaDB, continuamos con la instalación de Nextcloud. En mi caso voy a usar la variante Cloud, porque fue la que me permitió configurar MariaDB manualmente. No significa que las otras estén mal, sino que funcionan de forma distinta. Vamos a instalar. Una vez haya terminado la instalación, procedemos con abrir Nextcloud. Y acá nos va a pedir que creemos la cuenta de administrador y otras configuraciones. En mi caso voy a colocar como cuenta administrador bifuncional. Contraseña va a ser exactamente la misma. La carpeta de datos la vamos a dejar así tal cual. Y acá en la configuración de base de datos seleccionamos esta. Y colocamos los datos que les dije anteriormente que tendríamos que guardar. Que es de la base de datos, lo cual sería CasaOS para el usuario. Para la contraseña. Y como nombre de base de datos. En el caso de ustedes si lo cambiaron, pueden ir cambiando en cada caso. Ahora, este paso es importante. Acá la base de datos no podemos dejarlo como localhost. Acá tenemos que tomar la IP de nuestra computadora. En mi caso sería 192.168.100.100.66. Es la misma IP que habíamos visto anteriormente al ejecutar ipconfig. Luego colocamos dos puntos y vamos a MariaDB, a los ajustes. Y vemos el puerto que sería el 3306. Vamos acá, 3306. Y le damos a instalar. Y esperamos que termine. Como pueden ver, ya se instaló Nextcloud. Acá nos da una serie de aplicaciones recomendadas. Vamos a instalar. Y nos da la bienvenida. De momento cerramos por acá. Y como pueden ver, esta es la interfaz de Nextcloud. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido. Acá tenemos lo que viene siendo los archivos. Acá ya trae unos archivos de prueba, o sea que vienen ya con la instalación. Esto incluso lo podemos eliminar si queremos. Podemos colocar ahí lo que queramos. En mi caso yo lo voy a dejar así. Y vamos a verificar que todo está funcionando. Como pueden ver, abre la imagen correctamente. Incluso podemos ver un archivo aquí directamente. Incluso podemos modificar. Guardamos. Cerramos acá. Cuando volvemos a abrir, ahí está, tal cual guardado, todo sin salir de la nube. Como configuraciones adicionales, podemos, por ejemplo, conectar con otras aplicaciones. Como pueden ver, acá tienen una serie de aplicaciones que pueden descargar y activar y demás según sus necesidades. También tenemos otra opción que es para configuraciones de administración. En esta de acá, bueno, nos va a mostrar un poco de los logs, de los avisos de seguridad y configuración. Tenemos acá los ajustes básicos y demás. Esto pueden irlo viendo después ustedes con profundidad, van probando. Y podemos incluso acá en la parte de seguridad cambiar la contraseña y habilitar una serie de cosas. Luego también tenemos otras opciones, la cual sería, por ejemplo, cuentas, que esto nos serviría mucho si varias personas van a utilizar la cuenta.
Y podemos crear, por ejemplo, una cuenta nueva. Vamos a decir que va a ser usuario. Quiero que muestre este mismo nombre. Luego podemos colocarle una contraseña. Va a ser usuario 1234. Correo electrónico si desea. Acá si quieren pueden ponerle como ilimitado. Si quieren que nada más pueda manejar, digamos, 10 GB y demás. Acá podemos seleccionar bifuncional como gerente, ya que es el usuario administrador, y le damos a añadir cuenta. Esto es una cosa que quería mostrar, por eso lo hice intencional. Si las contraseñas se muestran como filtradas, él te lo va a avisar. Entonces, en cuanto a seguridad, está muy bien que te avise de esto, como que este tipo de contraseña está filtrada. Y podemos acá entonces modificarlo. Por ejemplo, por esta, que no está filtrada. Y como ven, me permitió correctamente. Por el momento no voy a guardarlo. Si más adelante ese usuario quiere hacer algún tipo de modificación, lo puede editar acá directamente. Pueden cambiar la contraseña, correo electrónico, agregarlo a cualquier lugar. También la cuota la podemos cambiar a como deseemos. Por ejemplo, yo quiero que sea 5 GB. Y le damos así, aceptar. Esto nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos una familia, podemos crear el usuario cada uno, darle los permisos y demás mediante esta parte. Igual no voy a profundizar mucho en este tema, ya que el video está más enfocado en lo que viene siendo el funcionamiento de la nube. Así que nada, acá les muestro un poquito. Si eliminamos acá, por ejemplo, eliminamos ese archivo y nos arrepentimos, digamos, quiero recuperar ese archivo, eliminé, venimos acá y va a estar acá todavía. Entonces directamente podemos recuperar. Y acá estaría el archivo acá nuevamente. O sea, podemos verlo y gestionarlo directamente. Es muy parecido a Google Drive todo. Así que nada, como próximo paso les voy a mostrar cómo configurarlo desde el teléfono. Bueno, como sexto paso vamos a entrar desde el celular. Para esto vamos primeramente a instalar lo que viene siendo Nextcloud. Vamos a aplicaciones. Instalamos la aplicación Nextcloud. Una vez haya instalado, le damos a abrir. Y acá tenemos la opción de iniciar sesión. Para esto vamos a colocar el IP de nuestra computadora, la cual sería 192.168.100.66 y colocamos el puerto, el cual es 10.081. Cuando le damos de iniciar, como ven, no nos permite iniciar sesión. Esto es porque Nextcloud tiene una seguridad la cual bloquea las conexiones externas que no estén verificadas dentro de su configuración. Para esto vamos a modificar un archivo que está en CasaOS y vamos a continuar con la configuración. Bien, para editar este archivo y nos permita conectarnos desde nuestro celular, vamos a Files, appdata, Nextcloud, entramos a estas carpetas y buscamos la carpeta de configuración. Una vez estamos acá, vamos al archivo configuración.php y cuando lo abrimos buscamos la opción de dice Trusted Domain. Acá vamos a copiar este de acá, presionamos Enter, lo pegamos y el 0 lo cambiamos por un 1 y en vez de localhost y demás colocamos la IP de nuestra PC. En mi caso sería esta, .66 y le damos guardar. Ahora, otro paso adicional que tenemos que hacer, ya que nuestro firewall de Windows no nos va a permitir conectarnos, sería crear una regla para él. Para esto vamos a copiar el siguiente comando, cuál sería este, la cual lo que nos permite es que los dispositivos de una misma red local puedan conectarse a Nextcloud por el puerto que especificamos, o sea, sería el 10.081.
Esto no lo va a desactivar ni abre acceso a internet, simplemente es para los dispositivos locales. Entonces para activarlo venimos acá, presionamos clic derecho y buscamos la terminal como administrador. Le decimos que sí y pegamos acá el comando, hacemos enter y ahí se creó la regla. Ya con estas dos configuraciones vamos a poder acceder a Nextcloud desde nuestro celular. Así que continuamos desde el móvil. Una vez estamos acá de vuelta en el celular, volvemos a intentar con nuestra IP de la máquina más el puerto. Vamos acá y como ven nos abre el navegador. Una vez nos abre el navegador, le damos a iniciar sesión y acá colocamos el nombre de usuario y la contraseña. En este caso yo voy a usar la de administrador, pero podemos, digamos, si es un familiar, puede usar el usuario que le creamos. Como voy a usar el administrador, voy a colocar mi usuario y contraseña bifuncional. Y le damos a iniciar sesión. Le damos al acceso. Y como pueden ver, ya puedo acceder a la nube desde acá. Ahora vamos a hacer algunas pruebas rápidas. Por ejemplo, voy a eliminar estos archivos. Y como ven, se actualizó rápidamente los archivos eliminados. Abrimos acá una multimedia y funciona correctamente. Si queremos, por ejemplo, subir algún archivo, lo hacemos desde acá. Podemos cargar nuestro propio archivo, podemos hacerlo desde la cámara. O sea, funciona igual que Google Drive, por ejemplo. No sé, vamos a cargar algún archivo. Y acá lo vamos a encontrar en descarga. Y ponemos este, por ejemplo. Como ven, en unos pocos segundos ya se subió. Abrimos el archivo y se ve correctamente acá. Se ve de forma fluida. Ahora vamos a cambiar a la PC. Una vez estamos acá de vuelta en nuestra PC, vamos a actualizar. Y como pueden ver, los archivos que habíamos eliminado se sincronizó correctamente con nuestro servidor. Y el video que habíamos recién subido también podemos verlo fluido directamente acá en nuestra PC. Y listo, ya tenemos Nextcloud funcionando con MariaDB dentro de CasaOS. En el próximo video vamos a estar viendo cómo acceder a nuestro servidor desde cualquier lugar de forma remota y segura, sin importar dónde estemos. Vamos a poder entrar a nuestra nube privada mientras el servidor esté encendido. Si este video te ayudó, déjame un like, suscríbete a Bifuncional. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.